compartir con ustedes en este lunes atípico para los argentinos, ya que estamos en otra encerrona, acuarentenados, pero de todas maneras mantenemos la esperanza de que todos juntos, todos unidos podamos salir adelante, más fortalecidos que nunca, unidos en la fe y en la esperanza. En esta ocasión me gustaría tocar con ustedes un tema de radical importancia, ya que hay muchos que en el transcurso de estos meses han establecido ciertas críticas a algunos de mis videos, como siempre, recortando algunos pedazos, haciendo pedazos algunos pedazos, y siempre que se saca de contexto un texto o una narración es un pretexto para sostener cualquier cosa, ¿no? Pero en esta ocasión a mí me interesaría responder a ciertos católicos y circunscribo la crítica a ciertos católicos porque son ellos los que hacen esas críticas desde cierto dogmatismo que nosotros en filosofía llamamos crítica externa. ¿Qué es una crítica externa? Una crítica externa es decir, esto que sostiene el protestantismo está mal porque contradice lo que dice la Iglesia Católica, digamos. Eso es una crítica externa, es decir, es criticar a un locus desde fuera del locus. Eso en filosofía no se hace, en teología tampoco se hace eso. O sea, el pensamiento académico lo que hace es meterse dentro del pensamiento que se quiere criticar y ver las inconsistencias que hay dentro de las reglas del juego que tiene ese pensamiento, habiendo aceptado las bases de ese pensamiento. Es decir, si uno quiere hacer una crítica externa, tiene que cuestionar las bases en las que se desarrolla ese pensamiento, ¿no es cierto? Y decir, bueno, que las bases no son coherentes, no son consecuentes, no son válidas, no son razonables. Pero tomar un elemento, por ejemplo, decir, lo que dice Marx está equivocado porque Nietzsche dice otra cosa, o lo que dice Nietzsche está equivocado porque Aristóteles dice otra cosa, bueno, eso es una crítica externa. Nosotros tenemos que hacer críticas internas, por eso para hacer una crítica al catolicismo hay que tener como punto de partida la lógica que tiene el catolicismo. Bien, se critica entonces a Lutero y al luteranismo y al protestantismo en general, ¿no es cierto?, de predicar el anomianismo, esa idea de que el hombre se debe salvar sin cumplir con la ley, que el cumplimiento de la ley no forma parte de la vida cristiana según el protestantismo. Bueno, esa es una falacia, primero porque no se han tomado el trabajo de leer las obras del protestantismo, es decir, estas personas que hacen estas críticas no han leído la institución de la religión cristiana, de Calvino, no han leído las obras de Lutero, de Servo Arbitrio, no han leído los tratados de la gracia de San Agustín. Y por supuesto, bueno, desde esa ignorancia ellos toman como postura de Lutero una carta privada que le escribió Lutero a Melanchthon, ¿no es cierto? Es decir, ahora vamos a leer textos magisteriales, textos de enseñanza pública de Lutero, hablando de las obras, y ellos se toman una carta privada para decir, Lutero pensaba esto, Lutero enseñaba esto, el luteranismo es esto. Entonces, bueno, nosotros vamos acá a enseñar qué es la enseñanza luterana sobre las obras, ¿no es cierto? Aquellas cartas que ha escrito Lutero para toda la iglesia, que es en definitiva lo que toda persona de bien debe tomar como postura luterana, ¿no es cierto? Es decir, uno no puede enseñar como teología luterana un consejo que él le ha dado a una persona particular en una carta privada, que es a Melanchthon, y tomar como esa es la teología luterana. Lutero enseñaba eso, ¿no es cierto? Porque, bueno,
Primero hay que entender la teología de Lutero y entender las hipérbolas a la luz de la teología de Lutero. Particularmente, ahora nos vamos a basar en el volumen 9 de las obras completas de Lutero, sermones de Lutero, en este caso, este sermón sobre la Trinidad. Nos es necesario nacer de nuevo. Juan 3, del 1 al 16. ¿No es cierto? Este es el sermón para el domingo de la Santísima Trinidad, fecha 11 de junio del 1536. Ya casi 20 años después de la reforma, del nacimiento de la reforma luterana, ¿no? Y vamos a ver entonces cómo va razonando Lutero en cuanto a la salvación, las obras y la fe. ¿Sí? Digamos, a ver, a mí hasta me dan ternura algunos, ¿no? Yo no estoy tratando acá en este video, ¿no es cierto?, de convertir a nadie en una secta que es herética y que no, o sea, el objetivo es que intelectualmente, cognitivamente, cuando alguien hable de la teología de Lutero, entienda qué es lo que está diciendo Lutero, cuáles son las ideas que él defiende y cuáles son las ideas que él no defiende. Para que cuando se quiera hacer una crítica, se haga una crítica interna y no una crítica externa. Bien. Dice el apóstrofe 2, solo la regeneración nos da parte en la salvación eterna. ¿Sí? Se nos dice, pues, te es necesario nacer por segunda vez. A Nicodemo esto le resulta chocante. Él piensa en otras leyes, más allá del marco de las leyes mosaicas, como las hallamos en el papado y en el judaísmo farisaico. Espera que Cristo establezca artículos nuevos, leyes nuevas, todo un código nuevo. Pero nada de esto. Cristo no dice una palabra en cuanto a nuevas leyes y estatutos, pues lo que tenéis en materia de leyes es más de lo que podéis cumplir. Yo en cambio os predico así. Vosotros mismos tenéis que llegar a ser otra gente. Yo no hablo de hacer o no hacer, sino de llegar a ser. O sea, el hacer nuevo forma parte de un nuevo ser, de una nueva naturaleza. Eso es lo que hay que buscar. No qué es lo que debo hacer, sino quién debo ser. Tú tienes que llegar a ser otro hombre, tienes que nacer de nuevo. Esto será entonces la justicia que da en el blanco, la justicia sin mancha ni arruga. Esto está sostenido en Efesios 5:27. Vamos a leer Efesios 5:27. Efesios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bien. La justicia que conseguirá entrar en el cielo. Al oír hablar a Jesús de esta manera, a Nicodemo le vienen ciertas dudas. Estos son palabras nuevas para él. ¿Entrar yo por segunda vez en el vientre de mi madre? Tonterías. Pero a estas tonterías Cristo añade otras peores. No te digo que tengas que nacer de nuevo de padre y madre humanos, sino de agua y del Espíritu Santo. Ahora Nicodemo queda confundido del todo. ¿Qué hombre y mujer son estos, agua y espíritu? Y como si aún no fuera suficiente, Cristo pregunta, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Lo que suena a burla manifiesta. Y sin embargo, Cristo tiene que hablar así.
porque el tema es para Nicodemo completamente nuevo. Para aclarárselo, Cristo recurre a una ilustración como queriendo decir a Nicodemo, ¿quieres que te lo dé pintado para que lo entiendas? Te digo, empero, si no lo puedes captar con razón, con la razón, cáptalo con la fe. Pues si no crees, si te he dicho cosas terrenales, ¿cómo creerás si te dijese cosas celestiales? Nosotros hablamos lo que sabemos, y lo que sabemos es la verdad, y vosotros no creéis. Y bien, si alguno no quiere creer, lárguese. La predicación nuestra, la predicación de la Iglesia de la Reforma, con su pensamiento central, sola fide, según Romanos 3:28, iniciada en aquel entonces por Cristo, estriba exclusivamente en la fe. Solo con la fe puedes comprender lo de la regeneración por el agua y el Espíritu Santo. El Espíritu es el varón, el agua es la mujer. Lo que esto implica no lo puedes medir con tu razón. De ahí que el tema nuestro que predicamos sea el artículo de las buenas obras y la fe. Y ya los papistas aprendieron algo de nosotros al decir que con la fe y la gracia comienza la vida verdaderamente cristiana. Antes solo se hablaba de la misa privada aquella que se celebra por el sacerdote sin canto y sin ceremonias solemnes, con un solo ministro, siendo igual que asistan a ella muchas o pocas personas, o que reciban o no la comunión sacramental. Y la invocación de los santos. Ahora en cambio dicen que la fe en efecto salva, pero no la fe sola, sino la fe en cooperación con nuestras obras. Esa cooperación, sostienen, es imprescindible. Y a nosotros nos critican duramente, afirmando que prohibimos las obras e inducimos a los hombres al pecado. O sea, peca, ¿no? Inducir al pecado es decirle a alguien, peca, ¿no es cierto? Que es lo que dicen los católicos que enseña Lutero. ¿Sí? O sea, usted habla con un católico y le pregunta al católico, oiga católico, ¿usted me podría enseñar qué es lo que pensaba Lutero? Y el católico le va a decir, sí, cómo no. Yo le voy a enseñar lo que pensaba Lutero. Lutero enseñaba a la gente que la fe sola salva y que por lo tanto el cristiano puede pecar tranquilamente. Porque él decía, peca fuerte, pero luego arrepiéntete más fuertemente. ¿Se entiende? Bien, eso es lo que el católico va a decir que enseña Lutero. Nosotros vamos a enseñar lo que enseñaba Lutero, para que aquellos católicos que quieran hacerle una crítica a Lutero, le hagan una crítica basándose en lo que verdaderamente está enseñando Lutero en todas sus obras, no solamente en una cartita que él le ha escrito a Melanchthon en privado. Porque es de buena fe cuando uno enseña el pensamiento de alguien, enseñar lo que él escribió para el público, no para los privados. Pero yo creo que cualquier persona de bien se va a dar cuenta que esto es así. Bien. Sigue diciendo Lutero, afirmando que nosotros prohibimos las buenas obras e incitamos al pecado. Todavía le falta bastante para ser piadosos y estar tan cerca de la verdad como Nicodemo, es decir, aquellos que sostienen que la reforma enseña la desidia y el pecado, están más lejos que Nicodemo de entender lo que es en la teología reformada el nuevo nacimiento. Nosotros nunca hemos prohibido las buenas obras. Más aún, si decimos algo al respecto de buenas obras, nuestra propia gente monta en cólera, porque sí habían otros que sí lo hacían, pero no Lutero.
lo cual es una clara señal de que realmente predicamos sobre el tema, y a pesar de ello los papistas siguen blasfemando de nosotros, y lo siguen haciendo. Ellos enseñan, las buenas obras tienen que venir en ayuda de la fe. Vanas palabras que demuestran que esos maestros no tienen noción de lo que es fe, buenas obras, nacer de nuevo, nacer de Dios. Es por lo tanto muy necesario que estudiemos con cuidado nuestro texto presente, Juan 3:15 y otros similares. Aquí se habla de nacer de nuevo, no de hacer algo nuevo. Primero debes plantar el árbol, luego el árbol dará frutos, según sea buen árbol o mal árbol, como dice Mateo. Serán buenos o malos también los frutos. Mateo 7:17, ¿no es cierto? Vamos a leer Mateo 7:17, que es lo que está comentando Lutero. ¿Qué es primero, la obra o el nuevo nacimiento? Vamos a ver. Esto no está en contra de la teología católica, obviamente, ¿no? Los católicos también entienden que el nuevo nacimiento es anterior a las buenas obras, ¿verdad? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Los frutos, que son las obras, sirven para conocer el árbol, no para hacerlo al árbol. Los frutos no hacen a la naturaleza del hombre. Los frutos muestran la naturaleza del hombre. Las peras muestran el peral, no hacen al peral. El peral no se convierte en peral dando la primera pera. Las obras no sirven para hacerla a la naturaleza, sirven para mostrarla a la naturaleza. Ya vamos a ver en qué consiste esto. Por sus frutos, dice Jesús, los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos e higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol malo. Después ustedes me van a decir si nosotros los hombres sin Cristo somos árbol bueno o árbol malo. No puede el árbol malo dar buenos frutos, ni el árbol bueno dar malos frutos. Bien, ahora vamos con el tema de los árboles y de los frutos a Santiago. Después de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago. Santiago dice: capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Dice que tiene fe, no si alguno tiene fe, ¿no? No dice, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe? Dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice? Legon, a ver, se los voy a leer en el griego para que se entienda. A ver. Es Santiago 2:14. Bueno, vamos. Acá estamos, Santiago 2:14. Dice Santiago 2:14 en el griego. En el griego dice: Tito ófelos, adelfoi, hermanos, míos, ean si pistin fe lege, dice, tis egein, alguien tener, egra, o sea, obras, de me, obras, me, ege, pero obras no tiene. La palabra lege viene de lego, que significa hablar de la lengua para afuera. Hablar de la lengua para afuera. Esto aparece en Mateo 2:28. También
Vamos a ver. Perdón, Mateo 7. Creo yo que es Mateo 7, a ver. El tema del Lego, ¿no es cierto? Lego. Sí, efectivamente es Mateo 7:21, dice. Upas o legon, moi kyrie kyrie, eiseleistai, eiste basileian, ton uranon, alo poionto, telema tu patron, mu. No todo el que legon, upas o legon, no todo el que dice de la boca para afuera, Kyrie, Kyrie, mei, moi, Señor, Señor mío. No todo el que dice de la boca para afuera, la palabra legon, es decir, con la lengua de la boca para afuera, Señor, Señor. Que es la misma palabra que está utilizando acá el apóstol para cuestionar, ¿no es cierto? Para cuestionar esta postura. Esta postura. En cambio, Romanos utiliza otro verbo. Cuando dice, en Romanos 10:9 dice, oti ean homologeses ento automati su kyrion, que si confiesas, homologueses, homologar significa decir lo mismo con los labios y con la vida, ¿sí? Que si homologueses, confiesas íntegramente con los labios y con la vida, con la boca, automati, su kyrion, Jesu, que Jesucristo es el Señor, será salvo. No es lo mismo entonces martureo, dar testimonio, mártir con la sangre, dar testimonio con la lengua, o homologueses, dar testimonio con la vida íntegra, hablar con la boca lo que ya está en el corazón. Entonces, volvemos a Santiago. Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, legon, dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle, la fe que él dice que tiene? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma, es decir, no existía la fe si no tiene obras, porque nosotros conocemos la vida de la fe por las obras. Pero alguno dirá, tú tienes fe. Dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Para qué sirven las obras? Para mostrarla a la fe auténtica. Bien, bueno. Sigamos entonces con Lutero. Dice Lutero entonces, primero debes plantar el árbol, luego tendráis también frutos, según sea bueno o malo. Serán buenos o malos también los frutos. Lo mismo ocurre aquí, nosotros lo llamamos un nuevo nacimiento, es decir, una nueva manera de ser, una nueva persona, no solamente un nuevo vestido o nuevas obras. Cuando yo era monje, mi vestimenta era distinta, y lo eran también mis obras. Las 7 horas para las oraciones, la misa, el Cristo, el celibato. Todas estas eran otras obras, muy disímiles de mis obras anteriores. Pero el simple cambio de las obras no es lo que vale. Que cambie la persona, que cambien los pensamientos y el ánimo. Este es el nuevo nacimiento. Por lo tanto, no se pueden yuxtaponer las obras a la fe. ¿Con qué contribuye un niño a que sea engendrado o dado a luz? Esto es obra de los padres. El niño no hace nada para que sus piernitas y todos sus miembros crezcan.
no es parte activa en este proceso de crecimiento, sino parte meramente pasiva. ¿Cuál fue en este sentido el aporte nuestro? ¿Dónde están las obras cooperantes? Quisiera saber entonces a qué viene esa insistencia en que deben agregarse también obras y tan luego obras propias nuestras, que es lo que está criticando Lutero. Es verdad, la madre lleva a la criatura en sus entrañas y le prodiga el calor materno. Sin embargo, no es obra de ella que esa criatura se origine. De igual manera, lo que predicamos y bautizamos somos nosotros. Y sin embargo, la palabra y el bautismo no son nuestros. Solo ponemos a disposición nuestra boca y nuestras manos. En realidad, el bautismo y la palabra son de Dios. Y no obstante, nosotros somos llamados colaboradores de Dios. En 1 Corintios 3:9. Es, por cierto, una colaboración bastante modesta la nuestra. No porque aportemos la obra o la palabra, lo único que aporto al predicar y bautizar es la voz, los dedos, la boca, porque somos vasijas de barro que guardamos tesoros, ¿no? Así, el engendramiento de la criatura, el padre y la madre solo aportan su carne y sangre como factores suyos. La criatura, en cambio, no aporta absolutamente nada, sino que se deja crear por Dios todos los miembros y la madre la lleva en su seno. ¿Hay alguna razón entonces para que yo le quite el honor a Dios y diga que yo mismo me engendré y que mi propio actuar contribuyó a que yo naciera? ¿No significará esto agravar a Dios? ¿Acaso no somos llamados hijos suyos, obra de sus manos, como buen alfarero? Según lo que dice primera de Juan 3:1. Si es verdad que las obras colaboran en la regeneración, me veo obligado también a decir que yo colaboré con Dios. Y esto es una blasfemia contra Dios. Mas, si es verdad que yo soy nacido de nuevo, como dice Cristo, no tengo que colaborar con nada, sino que tengo que permanecer quieto y pasivo para que aquel que es mi Padre y Creador me haga nacer de nuevo como hijo suyo. En este sentido declara el apóstol Pablo que nosotros somos una nueva creación, creados en Cristo para buenas obras. Gálatas 6:5 y Efesios 2:10. Como se ve, Pablo no olvida las buenas obras, pero las menciona no porque hayan aportado algo, no porque ellas sean las que producen la nueva creación, sino para que anduviésemos en ellas. Si es cierto que mis propias obras contribuyen a que yo sea una nueva creación, bien puedo gloriarme de ser mi propio Dios. Pero el crear es obra de Dios exclusivamente. Como dice el Salmo, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmos 100, 2, 95, 7. Entonces, por ejemplo, vamos a leer Isaías 26, 12, donde se nos revela este misterio. Isaías 26, 12. Jehová, Yahvé, tú nos darás paz, porque también tú, Yahvé, hiciste en nosotros todas nuestras obras. Porque tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo al que están cautivos a voluntad de él. Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, como en mi presencia solamente, no, sino también más ahora en mi ausencia, ocúpense de vuestra salvación, obren la salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad.
Y en línea con esto, Efesios nos dice, aclarando cuál es el orden de la salvación, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estaban haciendo obras buenas, cuando estaban haciendo méritos y lo buscaban a Dios, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar, ¿para qué nos hace eso? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él, Dios, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En línea con esto, Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Sigamos avanzando con lo que enseñaba Lutero, que es lo que nos interesa ahora, ¿no? Explicar el pensamiento de Martín Lutero. Yo le he hecho miles, millones de críticas a Lutero, pero son críticas fundadas, ¿sí? Me parece que es de mala persona hacer críticas sin haber leído las obras de Lutero, ¿sí? Lo que nos motiva a temer a Dios y amar la justicia, dice Lutero. Sermón para el día de San Juan, apóstol y evangelista, fecha 1521-1522. Eclesiástico 15:1-6. El que teme a Dios hará el bien, predica Lutero. Y el que se atiene a la justicia la abrazará. Esta epístola no tiene carácter de enseñanza, sino de alabanza. No nos dice qué es el bien ni cómo hay que hacerlo, sino que describe lo que sucede con los que hacen el bien. En otras palabras, nuestra epístola es un estímulo y una exhortación para hacer el bien. ¿Mejoró el audio? ¿Me escuchan bien? No sé por qué ahí leí que se escucha bien, ¿no? Bien. ¿Siempre se escuchó bien o ustedes me escuchaban mal? Ya me preocupé. ¿Siempre se escuchó bien? Perfecto. O sea que era el problema de alguien nada más que no me estaba escuchando bien. Se escucha bien.
Dice, el objetivo de esta epístola es exhortarnos a hacer el bien, ya conocido de antemano. Esta diferencia entre enseñanza y exhortación la hace también San Pablo en Romanos 12, donde divide todas las predicaciones en dos grupos. A una las llama enseñanza y a las otras exhortaciones. El justo vive por su fe, dice San Pablo. Así pues, por una parte, el hombre se llena de temor cuando mira a lo suyo y aparece ante el juicio de Dios como quien tiene en sí mismo nada más que pecados. Pero por la otra parte, se llena de consuelo al mirar lo ajeno, es decir, la gracia de Dios, y aparece ante esta gracia como quien ha alcanzado justicia perfecta. Por consiguiente, estas dos cosas deben permanecer unidas, una con la otra. Simul justus et peccator. El juicio y la gracia, el temor y la confianza. El temor para no ensoberbecerse y la confianza para no desesperar. Amén. El juicio debe producir temor, la gracia debe producir confianza. El temor hace que desesperemos de nosotros mismos y de todo lo que es nuestro a causa del juicio. La confianza, en cambio, hace que nos aferremos a Dios y a todo lo que es de Dios, de modo que no nos gloriemos de ningún bien nuestro, sino solamente de los bienes de Dios. Así se cumple entonces lo dicho en el Salmo 147, Dios se complace en los que le temen y en los que esperan su misericordia. Si esa fe es fe verdadera, hará al prójimo así como cree que Dios le ha hecho y le sigue haciendo a ella. Es decir, el hombre que tiene esta fe verdadera se guía por la gracia divina en todos los pasos que da y obra consecuentemente. Le saca de su existencia miserable y le hace partícipe de sus propios bienes. Le da a disfrutar todo cuanto él posee y no le niega nada. Le pone a disposición su cuerpo y su vida, su fortuna y su reputación, así como Dios se los pone a disposición de él. Pues a tal hombre cree Dios, le hace todo esto de pura gracia sin tomar en cuenta toda su indignidad. He aquí, esta es la fe genuina y verdadera que hace al hombre justo ante los ojos de Dios. Esta es la justicia cristiana que recibe dones desde lo alto y que emana desde lo profundo, como lo ejemplifica la Escritura. Todo el mundo habla de hacer el bien, pero ¿qué quieres saber cómo hacerlo? Entonces escucha, no imites a los necios que se fijan en las obras y tratan de evaluarlas para ver cuáles son buenas y cuáles no, estableciendo de esta manera una diferenciación entre una y otra. Con esta discriminación entre una obra y la otra no llegarás a nada. Por lo tanto, no las clasifiques, sino tenlas a todas por iguales. Y en cambio, teme a Dios y sé justo. Y luego haz lo que tu oficio te mande. Sus obras son buenas, no por el valor que pueden tener en sí mismas, sino por el temor a Dios de quien las hace. Porque todo lo que se hace sin fe es pecado. Eso lo dice San Pablo en la carta de los Romanos. Vamos entendiendo la postura reformada, la postura protestante, se va entendiendo un poco de qué va la cosa. Seguimos un poquito más. Creer es una obra del hombre en cuanto a su topos, a su lugar, pero es divina en cuanto a su causa. Estaba leyendo los sermones de Lutero. Dios hace que el incrédulo crea para gloria de él. Juan 6:29. Por eso decimos que la primera obra de la salvación es monergista. La regeneración, la instancia sinergista que hace a la santificación,
tiene por fundamento el monergismo. Solo podemos colaborar con Dios cuando Él ha tomado la iniciativa por sí mismo. La segunda instancia es monosinergista. Dios lo hace todo. Entre eso, hace que yo haga. Por tanto, ¿dónde está la jactancia? Dice Romanos 3:27. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Tengo posibilidad de elegir 1 Corintios 4:7. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no se te haya dado? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieses recibido? Y con ser justo, ¿qué le das? ¿Qué recibe él de tu mano? Dice Job 35:7. ¿Quién le dio a él primero para tener derecho a retribución? Romanos 11:35. Vosotros no creéis en mí porque no sois de mis ovejas, dice Jesucristo en Juan 10:26. Alguien que crea que nuestra elección depende de nosotros no puede explicar esto. Él más bien diría que el apóstol se equivocó, que quiso decir, vosotros no sois de mis ovejas porque no creéis en mí. Pero no dice así. Quienes oyen a Jesús, mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús, y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. ¿Y por quiénes en definitiva murió Jesús? Juan 10:26. Y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Juan 17:2. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. ¿Quién se las dio y quién se las quitará? Mi Padre me las dio, y es mayor que todos, y nadie me las puede arrebatar de mi mano. Juan 10:29, 17:9. Padre, te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Juan 17:6. ¿Para qué las escogió? Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Juan 17:10. ¿Cuántas ovejas perderá Jesús de las que el Padre escogió? Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va en camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Juan 17:12. Por eso dice en Juan 17, no te pido por todo el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos eran y me los diste, y yo les di vida eterna. ¿De qué depende que alguien crea y alguien no? Así que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. Los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad del hombre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:13. Por eso el Señor dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé, para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Juan 15:16. Es evidente que han de creer los escogidos. A ellos Dios escucha, como dice, y sabemos que todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios, es decir, a los que han sido escogidos por un propósito. Romanos 8:28. El incrédulo dirá, pero ¿por qué depende solo de Dios? Y responde la palabra, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían nacido, ni habían hecho, ni bien ni mal. Romanos 9, versículos del 9 al 11. ¿Con qué propósito Dios escoge a los suyos antes de nacer? Es decir, antes de que crean o hagan obras buenas o malas,
para que el propósito de Dios, conforme a la predestinación, permaneciese, no por las obras humanas, sino por el que llama. Se le dijo, antes de que nazcan, el mayor servirá al menor. Como está escrito, antes de que nazcan, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos 9, versículos 11 al 13. Bueno, entonces, ¿qué pues diremos? Que Dios es injusto. Responde Pablo, en ninguna manera. Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me compadeceré del que yo quiera. Dios no es injusto por mandar a pecadores al infierno. Dios no envía a seres puros, castos e inocentes al infierno, ya que no hay inocentes en la raza humana. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:10. Si Dios tuviese que otorgarnos nuestro merecido, de buena manera nos condenaría sin predestinación, todos nos condenaríamos. La regeneración que otorga la fe crucifica al pecador en su naturaleza pecaminosa. Esta idea no es de origen puramente luterano. Ya Jerónimo, Agustín, Meister Eckhart, Taulero y tantos otros sostenían la radical depravación de la naturaleza humana. Según San Agustín, los hombres pueden tener actos singulares moralmente buenos, pero sin la gracia, eso no es más que pecado para Dios. De Civitate Dei, libro 5, texto 19. Según Agustín, los paganos no actúan movidos por una virtud real, pues sus actos, aun cuando manifiestan rectitud, van lastrados por motivos contrarios a la virtud, como la vergüenza en el caso de Lucrecio y de Catón. La auténtica virtud supone la perspectiva de la vida eterna, ya que lo que no se hace con la fe es puramente pecado. Romanos 4:23. Al nacer sometido a la ley del pecado, el hombre se hizo débil de manera esencial. San Agustín, De Natura et Gratia, libro 25, sección 253. Ahora nacemos con esta misma ley del pecado que en nuestros propios miembros resiste a Dios. San Agustín se inspira en la acrasia aristotélica, que luego tomará el Dante. Y dice Santo Tomás, San Agustín, habiendo dicho en el libro de la corrupción y de la gracia, que sin la gracia no hacen los hombres absolutamente ningún bien, añade, porque necesitan de ella no solo para que bajo su dirección sepan qué deben obrar, sino también para que con su ayuda cumplan por amor lo que saben. En ambos estados, para observar los mandamientos, necesitan además el impulso motor de Dios, como queda ya dicho. Suma Teológica prima secunde, cuestión 109, artículo 4. San Agustín radicaliza en Retractaciones 194.26 diciendo, pues la misma voluntad, si no la libra la gracia divina de la servidumbre, por la cual se hizo esclava del pecado, y si no recibe socorro para evitar el pecado, esta voluntad no puede ser vivida recta y piadosamente por los mortales. Y aquel favor divino por el cual queda liberada, si no la anticipa, entonces le sería otorgado por sus propios méritos, y ya no sería gracia, lo cual se da obviamente de manera gratuita. Y en De Natura et Gratia 2.1.4 dice además, contestamos que la voluntad no puede evitar el pecado, si su naturaleza viciosa no queda saneada por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En efecto, no queda saneada en la medida en que o no ve lo que le conviene hacer o no lo cumple por debilidad. Cuando la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, de tal suerte que el hombre no hace lo que quiere. En su Expositio Católica Fidei dice San Jerónimo, el escritor de la Vulgata Latina,
que deben ser maldecidos quienes pretenden que Dios ha impuesto al hombre algo imposible de cumplir. Él considera que si los mandamientos de Dios nos ordenan algo, es porque el hombre lo puede cumplir. Pero para el hombre es imposible lo que no puede hacer por sí mismo. Luego, puede por sí mismo cumplir los preceptos de la ley. Eso lo explica Santo Tomás en la Prima Secunde, cuestión 109, artículo 4. Según Gregorio de Rimini, el hombre está radicalmente afectado por el pecado, por tanto todas sus obras ante Dios son nada más que maldad. Solo las obras hechas en la gracia le son gratas al Señor. San Bernardo dice, donde el mérito ha tenido lugar, no entra la gracia. Nuestros méritos no pueden hacernos dignos de la gloria. El mal existe en nosotros y es indiscutible. Pero si Dios no nos imputa, será como si este mal no existiera. El hombre es justificado gratuitamente por la fe. Bueno, hay muchos, ¿no? Hay muchos textos. Dice Lutero en comentario a la carta de los Romanos: ¿qué es el pecado original? Según la sutileza de los teólogos, es la privación o carencia de la justicia original. Pero según el apóstol, es no sólo la privación de una cualidad en la voluntad, ni siquiera de la luz en el entendimiento, del vigor de la memoria, sino más bien la privación de toda rectitud, de todas las facultades, tanto el cuerpo como el alma. Además, es proclividad al mal, náusea del bien, resistencia a la luz y a la sabiduría. Es como un enfermo cuya enfermedad mortal no es la privación de la salud de un miembro, sino el deterioro de todos los sentidos y facultades. San Agustín, el bienaventurado Agustín, ha afirmado claramente que el pecado, el deseo pecaminoso, es remitido en el bautismo, mas no de forma que ya no existe en absoluto, sino que ya no se imputa, ¿no? Queda el fomes peccati. Bueno, esta es un poco la postura, entonces vamos resumiendo, porque si no es como que esto no termina más. En la teología reformada, el Ordo Salutis se desarrolla de la siguiente manera. Y para eso vamos a leer Tito, para leer el Ordo Salutis. O sea, vamos a decir así, tenemos predestinación, justificación, santificación, glorificación. La santificación es evidencia de la justificación. La justificación es evidencia de la regeneración. Y la regeneración es evidencia de la predestinación. Vamos a leer Tito, la carta de Tito. Dice Tito: Tito 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrándose con toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos del pecado y de deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia. Esta es la total depravation, la total depravación. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Acá viene la regeneración, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Para qué? Ahí viene la justificación. Justificados por su gracia,
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Ahí está la santificación. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces tenemos que las obras muestran la justificación. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Los frutos muestran al árbol, no lo hacen al árbol. La santidad es evidencia de la justificación. La salvación llega en la justificación, no en la santificación. La salvación no llega después de la santificación. La santificación es un resultado de la gracia salvífica. Por eso explica Romanos 4, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6, ¿no es cierto? Gálatas 3:6. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino más bien cree en aquel que justifica al impío, entonces su fe le es contada por justicia. Volvemos a leer. Pero el que obra, no se le cuenta la salvación como un regalo inmerecido, sino como un pago. Mas al que no obra, sino más bien que tiene fe en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo por sí mismo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y, por ejemplo, podemos leer Ezequiel 33, 31. Ezequiel 33, 31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obras. Antes hacen halagos con su boca, y el corazón de ellos anda en pos de avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero ¿quiénes sí la ponen por obra? Romanos capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes predestinó. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también aún hoy, en este tiempo, queda un remanente escogido por gracia.
Y si es escogido por gracia, ya no es escogido por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si es escogido por obras, ya no es escogido por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y sigue diciendo en 9:13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien quiera tenerla y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué inculpa? ¿Acaso? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿O le dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gracia las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. No dice que Dios no es injusto porque le da a cada uno la capacidad de elegir si acepta o no acepta la gracia. Dice que no es injusto porque Él tiene derecho a tomar de la misma masa de pecadores a unos para dejarlos en su pecado y mostrar su ira y a otros para sacarlos de su pecado y mostrar su gracia. Porque por el puro beneplácito de su voluntad. En línea con esto tenemos a Efesios, donde el apóstol dice, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria y de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Y en línea con esto, Isaías 48:9, Isaías 48:9 dice, por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para la alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Por amor de su nombre. A los que salva para mostrar su gracia, y a los que condena para mostrar su ira. Acá la pregunta no es si él es justo o injusto. La pregunta es si tiene o no tiene derecho. Las obras son importantes en la vida cristiana. San Pablo dice, examínense cada uno para ver si está en la fe. ¿Y con qué se tiene que examinar cada uno? Con sus obras, porque las obras muestran la fe verdadera. La santificación es la evidencia de la justificación. Quien quiera poner las obras como causa de la salvación, le está dando al hombre méritos. Y quien le da al hombre méritos, no sabe lo que es el hombre,
porque ninguna obra del hombre puede adquirir méritos ante Dios. Solo las obras que hace Dios en el hombre. Y por eso vuelvo a leer para que se entienda qué son las obras del hombre. Las obras buenas del hombre, ¿saben qué son? Lo que dice Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y es Cristo el que hace la obra. Isaías 26:12. Y con esto terminamos. Hay miles de textos, ¿no? El que quiere entender lo que dice la Escritura, va a entender lo que dice la Escritura. Jehová, tú nos darás la paz, porque también hiciste tú en nosotros todas nuestras obras, que son las obras de justicia. ¿Mm? Bueno, les mando un abrazo cordial, espero que Dios los bendiga mucho y espero que hayan entendido cuál es la función de las obras en la teología reformada. Y yo sé que al menos los católicos que han visto este video, cuando vuelvan a hablar de Lutero y digan que Lutero enseñaba que hay que pecar porque las obras no importan y que la salvación por la fe implica que el cristiano puede pecar como quiera, ¿no es cierto? Y que entonces el cristiano que creía y que después cayó en el pecado no está mostrando que la salvación es por gracia y por medio de la fe, entiendan que aquellos que han caído en un pecado y viven en el pecado, están mostrando con eso que no fueron escogidos, según la teología la teología reformada, ¿no? Primera de Juan 2:19. Vamos a leer para que se entienda esto. Primera de Juan 2:19. Bueno, Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, ¿no? Y en línea con esto, Judas dice, porque Judas 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde hace tiempo habían sido predestinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios que es el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Yo sé que este video va a ser visto por esos católicos que hacen videitos todos los días y que bueno, ellos va a ser más o menos un péguele a Jonathan Ramos por todas sus herejías, y van a hacer críticas externas y van a decir que Jonathan está equivocado porque el concilio de tanto dice otra cosa y el Papa en una encíclica no sé qué, y seguramente cuando hablen de, de la teología que sostengo yo, que es la reformada, van a decir lo que yo no dije. ¿Sí? Y van a decir que yo estoy mandando a pecar y que el pecado no afecta en la vida cristiana, ¿no es cierto? Y van a decir que yo estoy mal interpretando Pablo porque hay un teólogo en el Congo belga que dijo otra cosa y entonces yo no sé lo que dice la Biblia porque no estoy al tanto de lo que dijo ese teólogo, que bueno, si cualquier fierro es bueno, aunque sea caliente, para salir del paso, ¿no? Pero yo pienso que cualquier persona honesta al menos se va a dar cuenta que nosotros los reformados le damos mucha importancia a las obras, pero no como causa de la salvación, sino como consecuencia de la salvación. Bueno, un fuerte abrazo.